Ok, bien, antes de iniciar, chicos, vamos a un texto que está en Mateo 18, por favor. Mateo 18, y vamos a leer hasta el 14, ¿ok? Bien, les leo y ya ustedes lo buscan. Dice así, el más importante en el reino. Por ese tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos, y entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. ¿Qué aflicción le espera al mundo? Porque tienta a la gente a pecar. Las tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación? Por lo tanto, si tu mano o tu pie te hacen pecar, córtatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o un solo pie que ser arrojado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Cuidado con despreciar a cualquiera de esos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. Y después dice, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará a las otras 99 en las colinas y saldrá a buscar a la perdida? Si la encuentra, les digo la verdad, se alegrará más por esa que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. Les voy a leer solamente el versículo 10 en otra versión, en la palabra de Dios para todo, dice así, tengan cuidado, no piensen que estos niñitos no valen nada, pues les digo que ellos tienen ángeles en el cielo que están siempre allá con mi Padre. ¿Ok? Eh, Vamos a hacer una pequeña oración, hermanos, y vamos al tema. ¿Le parece? Dios, te damos gracias esta noche, Señor, por estar aquí reunidos y que tu palabra, Señor, anide en nuestros corazones para poder comprender, Señor, lo importante, Señor, que es ser maestros de niños, Señor, y no solamente, Padre Santo, Señor, preocuparnos por entretenerlos, Señor, sino por realmente edificarnos en tu palabra, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús y que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor. Amén. Bien, hermanos, el título de la clase del día de hoy es la finalidad de la ayuda pastoral al niño. Como tal, hermano, ustedes no son pastores de niños en el sentido estricto de que no ejercen la función de pastores, pero son maestros de niños, y a final de cuentas están al frente de ellos y lo que ustedes les enseñan es de vital importancia para sus vidas. ¿Ok? Eh, no sé si tengan el manual, pero el manual dice que el autor, o es un autor, me parece, del manual, dice que para empezar, este, hay dos posturas que toman las personas que están a cargo de niños. Una es dar por sentado que un niño no sufre o que no tiene traumas porque por naturaleza el niño es feliz y que ya sabemos que eso no es así. Y la otra postura es querer llevarlo todo a un plano en donde está muy afectado el niño. Me explico, no sé, a lo mejor ya casi todo es, hoy en día la escuela secular dice, llévelo al psiquiatra o llévelo al psicólogo. Normalmente es lo que hace la escuela, ¿sale? Y entonces en algunas iglesias se ha optado también por eso, de decir, ¿sabe que su niño tiene problemas serios? A lo mejor es hiperactivo o tiene alguno, y la intención real del maestro del niño es deshacerse del niño, no tanto hacerse responsable de la vida espiritual del niño. Entonces, eh, la autora dice que nosotros contamos con recursos espirituales que no cuentan la gente, por ejemplo, los maestros de la escuela eh, diaria o la escuela secular, ellos no tienen el conocimiento de Cristo, por lo tanto, a lo mejor pueden ayudar desde el punto de vista pedagógico, a lo mejor alguno de ellos tiene especialidad en algo, a lo mejor alguno es psicólogo y esas cuestiones, pero no puede entender aspectos que tienen que ver con la cuestión espiritual, por ejemplo, la oración. Ellos no pueden orar por los niños, de hecho no está permitido en las escuelas, mientras que nosotros en la iglesia tenemos esa ventaja de poder orar por ellos. Y aquí es donde la autora del libro, del manual,
dice lo primero, lo que la ayuda pastoral no es. Y dice así, esta postura que quiero presentar es sencilla. Para empezar, el maestro no está asumiendo un papel para el cual no está capacitado, como por ejemplo el de asumir el rol de psicopedagogo o psicólogo. No asume el papel de un experto en la terapia familiar y tampoco o no está tratando de restarle autoridad al pastor titular de la iglesia ni asumir una autoridad espiritual que no le haya sido delegada. No cree tener todas las soluciones para resolver la confusión y el dolor del niño y tampoco tiene la capacidad ni el tiempo de atender todos los casos que le puedan llegar. Entonces, hermanos, de lo que se trata esto es lo siguiente. Yo sé que en nuestra pequeña iglesia hay situaciones que se notan enseguida en algunos de nuestros pequeños. Por ejemplo, algunos son muy desconfiados, no quieren entrar a clase, incluso aunque vayan sus papás. Algunos son muy inquietos. Y entonces lo que nos está diciendo la autora es, nuestra función no es indagar ni investigar qué está sucediendo en casa de ellos. La autora se pone en un papel de decir, ¿sabes qué? Tú como maestro de escuela dominical, en este caso ustedes, tienes muy poco tiempo para convivir con el chico. Por lo tanto, a lo mejor él no te sabe expresar o no quiere expresar o a lo mejor exagera desde su punto de vista la situación. Pasa un caso ahí en el manual donde dice que un chico llegó, que era un chico alegre siempre en la escuela dominical en la iglesia, pero ese día en particular llegó de malas, llegó malhumorado, llegó siendo grosero con sus compañeritos y al final dice que se acerca el maestro y la maestra y le dicen, oye, ¿qué sucede contigo? Y el asunto era que su hermana mayor que él, me imagino 1, 2, 3 años más, le dice que, me imagino que en un momento de enojo, estaban bromeando, no lo sé, le dice que él era adoptado, ¿no? Que sus papás lo habían adoptado y entonces el niño pues se lo creyó y e hizo un drama de algo que solamente después dice que le explican los maestros, no, mira, tu hermana a lo mejor lo dijo de broma o estaba enojado, quería hacerte fastidiar y te lo dijo por eso. En realidad, pues, ustedes son casi igualitos, ¿no? Entonces, está diciendo la autora de este libro que nuestra función básicamente es tratar de escuchar en el tiempo que tenemos con ellos, si vemos una conducta anormal, lo único que podemos hacer es tratar de que esos chicos confíen en nosotros y nos digan qué los tiene molestos. Solamente eso. Si pasa algo, si quieren que oremos por ellos, si quieren, porque a lo mejor dice que el hecho de pasar tiempo con nosotros gana la confianza de ellos hacia nosotros y se sientan más seguros contándonos sus problemas, para ellos sus problemas, o quizás no. En todo caso, no es nuestra función estar indagando si la familia está bien, si los padres están peleados o alguna otra situación. Ahora, si el niño nos confiesa alguna situación que esté pasando en casa o en otro lugar, vamos a hablar de algo así que sería muy desagradable, por ejemplo, algún tipo de abuso, ya sea físico, ya sea psicológico o ya sea de otra naturaleza, en este caso un abuso sexual, ¿sale? Bueno, la función de ustedes, hermanos, es ir inmediatamente con un servidor, ¿va? No traten de arreglar por su cuenta nada. Simplemente vienen conmigo, vienen con mi esposa y lo manejamos entre el maestro y el cuerpo pastoral, únicamente, ¿vale? A nadie más se le comenta ni a los papás porque necesitamos, antes de poder entablar una conversación con los padres, y eso ya sería a nivel pastoral, saber qué es lo que está sucediendo, pero eso hay que manejarlo con pinzas. Pero si fuera una situación, por ejemplo, como la que han presentado algunos de nuestros niños, ¿no? Que de repente hay hermanos que se inconforman porque pues los niños son inquietos por naturaleza y como se los dije ya esa vez en la iglesia, espero que hayan estado, a nuestros niños en específico hay que ser muy pacientes con ellos, ¿sale? Así, súper pacientes con ellos, son nuestros niños. Y si nosotros como iglesia no sabemos protegerlos, no sabemos contenerlos, pues imagínense quién lo va a querer contener, ¿no? Lo que sí no estamos de acuerdo, hermanos, cuando llegan chicos de fuera que quieran venir a alterar el orden, y ya nos pasó digo, aunque usted no me ve metido ahí con los niños y nunca me ve dar clase a niños, sí me entero de todo. Del día que llegaron un chiquito nuevo que creo que en su casa lo tratan con puras groserías y llegó diciendo peladeces y pegándole a los demás y esas cuestiones, eso no debemos permitirlo. Inmediatamente cuando empieza esa conducta, ¿sabes qué? Vamos con quien lo llevó,
¿sabe qué? Aquí está su niño, porque no podemos permitir que altere el orden de los nuestros, ¿sale? No vamos a sacrificar a los nuestros por uno de estos niños que no es regularmente un asistente a la iglesia, porque lo acabamos de leer ahí en Mateo, ¿sale? Nuestros niños, los de la iglesia, los que son hijos de nuestros hermanos congregantes, los que tengan sus pequeños, son nuestros también, o sea, son nuestros niños también, ¿sale? Si usted lo quiere ver así, nos pertenecen y somos responsables de ellos, porque sus papás, pues son miembros de la congregación y son importantes, ¿ok? Y nosotros debemos ser ejemplo para ellos, sobre todo los que estamos en enseñanza, debemos ser ejemplo tanto en palabra, es decir, nuestra manera de hablar no podemos usar términos agresivos con los niños, ¿sale? Mucho menos groserías, obviamente. No podemos darles una instrucción o una conducta que vaya en contra de lo que enseñamos nosotros. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que somos muy dados a poner ejemplos o agarrar de chiste a alguien. Eso no sería correcto porque viene siendo causa de tropiezo, porque el niño dice, bueno, pues si el maestro lo hace, yo también lo puedo hacer. Y entonces pues, nos empezamos a llevar cuando el trato en la iglesia debe ser un trato de respeto. Esa es la parte que yo quiero que le quede claro, hermano, en nuestra función debemos ser ejemplos de ellos en conducta, como dice la palabra del Señor. Que nadie tome en poco nuestra juventud, que nadie tome en poco nuestra autoridad que nos ha sido delegada por Dios, no por un pastor. O sea, si usted es maestro de niños es porque Dios puso sus ojos en usted, no porque un pastor lo escogió. ¿Sale? Eso que le quede claro. Es porque Dios cree que usted tiene esa capacidad y ha puesto esa confianza en usted y usted debe ser responsable ante Dios de eso, de eso que Dios ha puesto en usted. Conducirse de manera recta, conducirse de manera honesta, hablar la verdad, obviamente, al nivel de nuestros pequeños. Pero si se presentasen problemas como ya lo dijimos, hermano, nosotros tampoco podemos angustiarnos por ellos. No te puedes llevar la carga tú. ¿Me explico? Es que me enteré que uno de nuestros pequeños está siendo a lo mejor abusado físicamente en casa, a lo mejor le están pegando de más, ¿no? Ya no de manera como la Biblia lo dice, que con vara, sino que ya es se nota como moretones, se notan esas cuestiones. No te puedes llevar eso, esa carga y decir es que yo tengo que ayudarlo y casi casi ser Superman, ¿no? No, porque recuerda que no podemos restar la autoridad de los padres, pero sí podemos comunicarle al pastor, comunicarle a la esposa del pastor, que es la encargada de escuela bíblica, la directora, por así decirlo. ¿Saben qué? Notamos esto y nosotros tomaremos las medidas necesarias. Si consideramos que es necesario que ustedes estén en esa reunión, les haremos la invitación. Si consideramos que no es necesario, de todas maneras les haremos llegar qué fue lo que se trató con los papás del pequeño, ¿ok? Pero hasta ahí, hermanos, ¿va? Más allá de eso, nosotros no podemos pasar por encima de la autoridad que Dios ha puesto en ellos, que son sus padres. Ni yo como pastor puedo hacer eso, ¿sale? Aquí tenemos un caso aquí en este edificio donde nosotros vivimos de dos pequeñitos que su mamá los deja todo el día. Y usted los ha escuchado en las transmisiones de los viernes. Es un relajo con estos niños. Y alguna vez tuve la intención de ir al DIF y comunicarles esta situación, pero pensé, hermano, si no voy a ser capaz de hacerme responsable como cristiano, de darles algún apoyo, ¿por qué tendría la autoridad de brincarme a su mamá y a lo mejor de hacerles daño a los chicos? Yo tratando de, según ser una buena persona espiritual. Y tampoco invertimos tiempo en ellos porque en realidad no queremos brincarnos eso y que la mamá los vaya a dañar o los vaya a encerrar porque no quiera que tenga contacto con nosotros. Entonces, por eso hemos marcado, hermano, mi esposa no, pero un servidor sí ha marcado una línea con ambos chicos, porque sobre todo uno de ellos, el más chiquito, lo estaban empezando a educar sus tíos y empezó a hablar con palabras, con groserías. Y un día me dijo a mí completamente, no me le fui encima ni mucho menos, pero sí le hice ver que pues yo no estoy acostumbrado a ese trato y que marcaba una diferencia, pero sí, por ejemplo, a su abuelita de ellos, de repente le damos algún apoyo con despensa, algún apoyo, le hemos dado incluso un apoyo económico, alguna vez que tuvieron una situación aquí, estos muchachos y mi esposa les ayudó en esa situación. Entonces, hacemos lo que esté en nuestras manos, hermanos, pero no nos cargamos con responsabilidades que no son de nosotros. Esa es la función.
lo que está diciendo aquí, la función pastoral o cuál es la finalidad de la ayuda pastoral al niño. La ayuda pastoral al niño no es solucionarle los problemas, no es decirle, no te preocupes, yo voy a estar ahí contigo, voy a defenderte de tus papás. No, no es esa la función de nosotros. Tampoco es una función de ignorarlos. Tampoco es una función de decirle a sus papás, necesito hablar con ustedes porque ustedes tienen, no es nuestra función, chicos. ¿Sale? Nuestra función es acompañar al niño, a los niños o al menor y tratar de que él nos hable de su corazón qué es lo que está pasando. Y vuelvo a repetirle, la primera ayuda, hermano, es oración. ¿Quieres que oremos por esta situación? ¿Quieres que oremos para que Dios obre y haga y Él resuelva las situaciones? Tratando de explicarle desde la escritura, hermanos, que Dios es un Dios que nos escucha, que Dios es un Dios que en su tiempo Él responde, ¿sí? Pero que Él es valiosísimo para el Señor. Le puede usted leer este texto. Sus ángeles, ellos tienen ángeles, están siempre directamente en la presencia del Señor, porque para ellos para el Señor son valiosísimos. ¿En qué sentido son valiosísimos los niños? De acuerdo al texto que leímos, hermano, en la humildad. No nos confundamos diciendo es que los niños son inocentes. No siempre, hermano, es así. ¿Sale? Hay una edad en la que usted se va a dar cuenta, sobre todo desde chiquitos, si son muy berrinchudos, hermano, eso habla ya de maldad, porque hay naturaleza caída. Es cierto, no es una maldad ejercida con deliberación, pero es maldad, a final de cuentas. Entonces, hablamos de humildad porque un niño siempre va a depender de un adulto, hermanos. ¿Ok? En esa dependencia de Dios es que Dios dice, de ellos es el reino de los cielos, porque ellos son completamente indefensos. ¿Ok? Pequeñitos de menos de 5 años son completamente vulnerables, de más de 5 años siguen siendo vulnerables, y usted lo acaba de ver con la situación que comentamos el domingo, aunque sean adolescentes, hermanos, siguen siendo vulnerables, es nuestra responsabilidad. ¿Va? Este, para ir cerrando, hermano, también dice la autora que la ayuda pastoral al niño no debe definirse en términos de una guerra espiritual. No podemos empezar a hablar, porque en algunas iglesias esto, déjenme le cuento que sí pasa, ¿no? Es que a lo mejor hay una influencia demoníaca o a lo mejor hasta posesión. Imagínense nada más, hermano, las disparates que en algunas iglesias se manejan, ¿no? No podemos hablar de una guerra espiritual, ¿sale? No, no en el sentido estricto, hermano. No hay un solo caso registrado en la Biblia de pequeñitos. El que habla en Mateo, de un hombre que lleva a su hijo, el cual se convulsionaba y era arrojado, y dice, y el demonio lo toma y lo arroja al fuego y lo quiere destruir. Ya estamos hablando de alguien de más de 14, 15 años, ¿ok? Entonces, no se vaya por esas cuestiones. Recuerde, la oración es poderosísima. Como iglesia tenemos esa facultad de la oración. Por eso es importante que ustedes como maestros durante la semana tengan sus tiempos de oración para que cualquier situación u opresión que se quisiera presentar, hermano, bueno, Dios respalda. Le pongo el último, el ejemplo de ¿se acuerda de este pastor que llegó con su pequeñito que no se estaba quieto bajo ninguna circunstancia? No era una cuestión ni de posesión ni de guerra espiritual, simplemente era un niño muy consentido, ¿sale? Que no se atrevían a disciplinarlo, pero créame, ese niño si lo disciplinas y le pones límites, mira, se compone, ¿sale? Y no tiene nada que ver una cuestión espiritual, tiene que ver más que ver una educación en casa. Entonces, eh, tú te diste cuenta que yo jamás agarré al niño y lo tomé, dejé el púlpito para agarrarlo y llevar, no. Pero hablé con el papá y le dije, ¿sabe qué? Si quiere un día volver aquí, visto que tenga a su hijo, controlado. No, aquí en esta iglesia no permitimos que anden aquí para nuestros pequeños. Entonces, hermano, básicamente es eso lo que está diciendo la autora de este libro, de este manual, que lo más importante para el pequeño es que sepa que estamos ahí, que sepa que es importante para Dios y para nosotros como iglesia, como sus maestros o como su familia espiritual, acompañarlo en el caminar cristiano, siendo ejemplo,
y que también puede hablar de las cosas que le lastiman o que le molestan con nosotros y que no se preocupe porque nada de lo que él nos cuente saldrá de nosotros para que los demás se enteren, ¿ok? Esa es la mejor manera de poderos apoyar, hermano. Si usted se da cuenta, si usted ha pedido algún día consejería con nosotros, usted viene y nos cuenta, y nosotros tratamos de darle un consejo conforme a la palabra del Señor. Tratamos de explicarle cuáles son los parámetros que abarca esa situación que usted está viviendo y después le decimos, ponga su vida en manos del Señor, confíe en Él y Él hará. Es lo mismo con los pequeños al nivel de los pequeños. ¿Algo más? Ok, vamos a parar la grabación.